Hola, todos sabemos que la madera sufre especialmente en exteriores, con la lluvia, el sol y las inclemencias del tiempo en general. Hoy vamos a ver cómo crear nuestro propio protector para madera casero, tanto para interior como para exterior, a partir de un elemento que todos tenemos en casa, el aceite usado de cocina. Al tiempo que ahorramos dinero, contribuimos al medio ambiente reciclando un elemento que si vertemos al fregadero de nuestra cocina puede llegar a contaminar hasta 40.000 litros de agua por litro de aceite, en función de distintos estudios. Los elementos necesarios van a ser aceite reciclado de cocina, que evidentemente tiene que estar lo más limpio posible. Como mínimo deberás utilizar un colador fino y posteriormente un colador de tela o un trapo para eliminar el máximo de residuos. Si crees interesante que publique un vídeo sobre los diferentes métodos para limpiar el aceite, puedes dejarlo en tus comentarios. También necesitaremos disolvente, aguarrás, thinner o equivalente. Servirá para rebajar la densidad del aceite y permitir que penetre más fácilmente en la madera. Por último necesitaremos una brocha, un recipiente y algún palo o otro elemento para mezclar. Las cantidades que vamos a hacer son muy pequeñas, ya que se trata solo de mostrar el método. Tú deberás adaptarla a la cantidad que necesites en función de la superficie a proteger, utilizando las mismas proporciones que en el ejemplo. Para la demostración voy a utilizar un trozo de madera de abeto que utilizaba para soporte de unas macetas y que he lijado previamente para dejar libre de residuos y limpio. Esta preparación de la madera es muy importante, ya que si no lo dejamos bien limpia puede fracasar el intento de protegerlo. Para la primera capa de protector vamos a realizar una mezcla de 2 partes de disolvente por 1 de aceite. Damos esta primera mano más disuelta con la finalidad de que penetre al máximo en la madera. Mezclamos bien y empezamos la aplicación con la brocha. Seremos generosos con la aplicación, insistiendo con la brocha especialmente en la misma dirección de la veta de la madera. Para poder comparar el resultado, dejaremos una parte de la madera sin cubrir. Una vez cubierta la superficie, dejaremos secar completamente. El tiempo de secado dependerá de muchos factores, como la porosidad de la madera, la temperatura ambiente, el grado de humedad, la densidad del aceite, etc. Una vez seca la primera capa, prepararemos una segunda mezcla, esta vez a partes iguales de disolvente y aceite. Extenderemos el protector de la misma manera que la primera y de nuevo dejaremos secar totalmente, teniendo en cuenta que esta mano tardará algo más de tiempo que la anterior. Tras el secado, daremos una tercera capa. El número de capas recomendable varía en función del tipo de madera y sobre todo de las condiciones ambientales a las que va a someter la misma.
Como en tantas otras cosas, habrá que experimentar para encontrar el número de capas idóneo. Ya se ha secado la tercera capa y ahora falta demostrar si realmente el trabajo realizado ha servido de algo. La mejor prueba es observar cómo reacciona la madera tratada y sin tratar ante el agua, mojando ambos lados y observando el resultado al cabo de unos minutos. El resultado, 20 minutos más tarde, es el que veis. Mientras que el agua vertida sobre la madera tratada ha sido incapaz de penetrar la madera, la zona sin tratar ha absorbido totalmente el agua, con los nefastos resultados que todos sabemos que tiene esto en la madera a medio plazo. Por tanto, queda demostrada la eficacia de este protector casero. Al igual que otros productos, su efectividad no será eterna y por tanto, a modo de mantenimiento, deberemos renovar la capa de protección cada cierto tiempo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequiéis con una manita arriba. Si quieres estar informado de nuevos vídeos, donde explicaremos muchas otras cosas que puedes hacer con tus propias manos y explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Igualmente, si utilizas otro método para proteger la madera o este mismo pero de otra manera, compártelo en los comentarios para que todos aprendamos juntos. Gracias y hasta pronto.